Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de BETE, Asisa y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a don Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo, al que va a presentar, y este es un buen motivo de satisfacción, le damos la bienvenida de nuevo, a don Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad del Gobierno de España. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Tengo el placer hoy de presentar a Antonio López Istúriz, eurodiputado y secretario general del Partido Popular Europeo desde el año 2002. Me congratula especialmente esta presentación porque Antonio desarrolla su labor en el ámbito europeo, que es donde realmente se está jugando la partida. Y hoy tenemos, como todos sabemos perfectamente, un ejemplo claro al respecto. Antonio es un gran valedor de la cooperación a ambos lados del Atlántico y un gran valedor de los principios europeístas, forjados más, si cabe, a lo largo de su trayectoria en las instituciones comunitarias en las que trabaja desde hace más de 15 años. Dentro del Parlamento Europeo es miembro, además, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, forma parte de la Delegación para las Relaciones con Israel y de la Delegación de la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo. En su labor como europarlamentario destaca su firme compromiso con la realización del espacio de libertad y justicia europeo y con la protección de datos, así como el apoyo a diversas iniciativas en el apoyo a las pymes y autónomos y en la lucha contra el desempleo juvenil, que lógicamente también son políticas absolutamente prioritarias para España. Precisamente la lucha contra el desempleo, especialmente el juvenil, como decía anteriormente, es una de las prioridades, como puso de manifiesto el presidente Rajoy en el debate del Estado de la Nación, de la política económica del Gobierno. Antonio tiene un hobby, que son los aviones. Su mujer, Marta, dice incluso que los aviones le gustan tanto que sería capaz de hacerlos aterrizar. Yo creo que esto le viene fundamentalmente porque su vida se desarrolla entre España, Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo. Y además, como todos sabemos, Antonio es mitad español, mitad estadounidense, lo cual también le da a los aviones una importancia especialmente relevante. De él destacaría su tenacidad para que los europeos sientan como suyas las instituciones que representan, una labor para la que es esencial el trabajo que desarrolla en el Parlamento Europeo. En este sentido, ha sido vital la puesta en marcha del mecanismo de codecisión, que se convirtió en ordinario tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Como saben, este procedimiento otorga al Parlamento Europeo el poder de colegislar en igualdad de condiciones con el Consejo de la Unión Europea. Actualmente tenemos una serie de ejemplos importantes, como es, por ejemplo, la Directiva de los Requerimientos de Capital. El procedimiento de codecisión es un paso fundamental que ha permitido que la voz de los más de 500 millones de europeos representados en el Parlamento esté presente también en la toma de decisiones. También me gustaría destacar el papel de Antonio, muy protagonista, en todo lo que tiene que ver con el Partido Popular en el tablero europeo, puesto que, como saben ustedes perfectamente, el Partido Popular cuenta con 270 eurodiputados, un tercio del total, y es, a distancia considerable del siguiente grupo, los socialistas europeos, el más importante. El pasado mes de noviembre tuve el privilegio de asistir, de comparecer en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, y allí pude constatar el interés, la atención que se prestaban a todos los asuntos económicos y la elevada formación y grado de información que tenían los diferentes eurodiputados. Esta labor es esencial. Es fundamental mejorar la percepción de la sociedad del trabajo de las instituciones comunitarias. Debemos trabajar más para que los ciudadanos perciban Europa como un proyecto suyo, porque hoy los problemas de la sociedad exigen respuestas globales y así las instituciones europeas están llamadas a jugar un papel fundamental. Europa, a pesar de las dificultades que podamos incluso constatar en días como hoy, nos hace más fuertes. No tengan la más mínima duda al respecto. Hemos vivido y estamos viviendo momentos difíciles en los que incluso se oyeron voces críticas con nuestra integración en el euro. A esas voces la respuesta no puede ser otra que más Europa.
que fue precisamente el último eslogan del Partido Popular Europeo en el último Congreso de octubre del año 2012, en el que Antonio fue reelegido secretario general. Europa es un gran proyecto, inacabado todavía, y que debemos ir construyendo entre todos. Es el proyecto político más importante del siglo XX y también del siglo XXI, que ha permitido al continente un periodo de paz largo, el más largo que jamás hayamos vivido. Solo por eso ya merecería la pena. Pero es que además Europa es un gran proyecto de bienestar para los ciudadanos. Y el euro es un elemento central dentro de este proyecto. Aquí me gustaría destacar otra vez que en los últimos meses se han tomado decisiones muy importantes desde el punto de vista de la irreversibilidad del euro. El euro es un proyecto que va más allá de lo que es una moneda única, de lo que es una política monetaria única. Va más allá y lo que pone de manifiesto es la voluntad política que les indicaba anteriormente de seguir impulsando la construcción europea. Vamos a tomar decisiones importantes en los próximos meses, como es la unión bancaria, como es la unión fiscal, que de alguna forma ponen de manifiesto que queremos corregir todos aquellos errores que se produjeron al principio de la construcción de la moneda única. Lo hemos visto que hemos tenido crisis importantes de deuda soberana en el proyecto del euro. Pero, sin embargo, también nos hemos dado cuenta de que es imprescindible avanzar en el proceso de construcción e ir más allá de estos errores que se habían cometido e irlos corrigiendo poco a poco. A veces a través de un proceso de prueba y error, pero siempre con la voluntad política que les indicaba anteriormente. Los españoles sabemos que en Bruselas se decide prácticamente el 80% de toda la legislación que afecta a nuestra vida diaria, a la vida diaria de los ciudadanos. Por lo tanto, Europa es un camino común y una parte importante de la solución a nuestros problemas. A veces puede ser una fuente de inestabilidad, pero no tengan ustedes la más mínima duda, es la única alternativa que tenemos en estos momentos para solucionar los problemas de bienestar, de crecimiento, de empleo que existen en nuestro entorno. Como saben, yo viajo bastante a Bruselas, Eurogrupos, Ecofines, Parlamento Europeo. Y ahí tengo la suerte, además, de coincidir prácticamente en cada ocasión que tengo Eurogrupo y Ecofin, porque me reúno con Antonio y con los otros ministros de Economía del Partido Popular, que forman parte del Ecofin, y ahí conozco las opiniones de Antonio, cómo son respetadas y cómo son oídas. En estos momentos, europeístas convencidos como Antonio, que a su vez lo que buscan fundamentalmente es avanzar en el proyecto de la integración europea, son cada vez más importantes. Muchas gracias, Antonio. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí hoy a esta hora de la mañana para escuchar un poquito, para que hablemos de Europa. Sobre todo, primero me gustaría agradecer a José Luis Rodríguez y al Foro de Nueva Economía esta invitación, que se ha consolidado este foro como una referencia obligada en nuestro panorama político, empresarial y mediático. Creo, José Luis, que yo creo que es una buena oportunidad también para apoyar una iniciativa en este sentido de tener un foro también en Bruselas y tener un foro en Europa en el próximo futuro. Creo que ello sería muy importante y, desde luego, cuentas totalmente con mi apoyo. Quería agradecerte, querido Luis, ministro de Economía de España, por tus personales y muy amables palabras y, sobre todo, recordando momentos que hemos vivido juntos en esas reuniones de Ecofin, del PPE, del Eurogrupo y del Parlamento Europeo. Momentos complicados, pero que tú has sabido claramente y ha impresionado también a nuestros colegas tu capacidad de negociación y, sobre todo, tu entrega, cosa que echaban mucho de menos desde hace tiempo. Tener a un ministro de Economía español que realmente esté defendiendo en estos momentos a España como nos toca. Queridos amigos, durante los próximos minutos me propongo hacer una reflexión crítica sobre el momento que atraviesa el proyecto europeo y sobre el papel de nuestro país en este proyecto. Hago estas reflexiones desde la posición privilegiada que me brinda la Secretaría General del Partido Popular Europeo. Este partido reúne hoy a 74 partidos políticos de 39 países, siendo por sus dimensiones y por influencia la organización política más importante de toda Europa. Debo reconocer que, al igual que en España,
la competencia es bastante débil. Desde la caída del muro de Berlín, el socialismo europeo vive sumido en una desubicación política y es más hoy una entelequia que una realidad. La realidad es que para salir de la crisis hay que tener una agenda reformista para modernizar las economías y que permita generar crecimiento y empleo. El cortoplacismo, los eslóganes demagógicos, en definitiva, saltarse esta agenda es lo que ha llevado al fracaso al socialismo en España y en Europa. Por el contrario, en el Partido Popular Europeo, que cuenta entre sus filas con 22 jefes de Estado y de Gobierno, 16 ellos miembros de la Unión Europea, con 13 comisarios europeos, incluido el presidente de la Comisión, que ustedes conocen, José Manuel Durão Barroso, y con el mayor grupo del Parlamento Europeo, como ha dicho Luis, y entre cuyos diputados tengo el honor de encontrarme, se asume el peso y la responsabilidad de la salida de esta crisis. Esta es la medida de nuestra responsabilidad. En mis 10 años como secretario general he trabajado para multiplicar la capacidad de interlocución del Partido Popular Europeo, como bien saben los medios de comunicación. También las reuniones con los jefes de Estado y de Gobierno o con los ministros del Partido Popular Europeo se han convertido en el foro en el que se forjan los grandes consensos con los que se hace avanzar Europa. Por eso, en mi condición de secretario general, es un honor formar parte de estas cumbres. Al igual que el éxito de la democracia española se basa en los partidos de ámbito nacional, la construcción europea se debe basar en partidos políticos de ámbito europeo. Solo así reforzaremos la legitimidad de las decisiones y la cercanía de los ciudadanos al propio proyecto. Las elecciones del 2014, europeas, supondrán una referencia y una oportunidad en este esfuerzo. Por primera vez, los candidatos a presidente de la Comisión Europea tendrán que ser propuestos de antemano por los partidos políticos de ámbito europeo. Esos candidatos tendrán que ganarse la confianza y el apoyo de los ciudadanos, explicar sus propuestas y, en definitiva, si me permiten la expresión, tendrán que ganarse el puesto. Esto es un paso importante para la identificación de los ciudadanos con el proyecto europeo. Es un hecho que Europa está atravesando la peor crisis de su historia reciente, a pesar de los numerosos esfuerzos que se están realizando por combatirla. La crisis ha socavado los cimientos del proyecto europeo, destapado fallos de diseño y errores en su funcionamiento. Y quizá lo peor, ha generado dudas sobre el compromiso de los Estados miembros acerca del propio proyecto. La debilidad europea nos sale a todos muy cara. Las dudas sobre el futuro del euro, que ahora afortunadamente parecen disipadas, han supuesto un sobrecoste de financiación de algunas economías como la española y un alargamiento extra de la crisis con consecuencias sociales muy graves. Los extremismos políticos, ya sean vestidos de nacionalismo radical o simplemente de sentimiento antieuropeo, han acudido como el agua a la grieta, calando en millones de europeos desencantados. Lo que Europa necesita es una estrategia común, una estrategia a corto, medio y largo plazo, ordenada, creíble y, sobre todo, con garantías explícitas de cumplimiento por cada una de las partes. Y esta estrategia tiene que tener como primer objetivo poner a buen recaudo el mayor activo que hemos logrado alcanzar entre todos, la moneda única. Lo que hace 20 años era un deseo de alcanzar una Europa más integrada, con mayor coordinación de políticas, más dinámica económicamente, ahora es simplemente la única Europa posible. Lo que antes eran deseos de mejora, ahora son imperativos de supervivencia. Hoy es fácil comprender que habría sido deseable acompañar el lanzamiento del euro de mayores dosis de integración financiera entre los Estados miembros. Ahora es un imperativo. Es obligado caminar de forma decidida y rápida hacia la unión bancaria. La fragmentación del sistema financiero europeo, motivada por la crisis, ha expuesto al euro a niveles de riesgo que han amenazado su supervivencia. La única forma de que el euro pueda desarrollar todo su potencial, la única forma de desalentar los ataques especulativos de los mercados financieros es que la moneda única sea precisamente eso, única. Y eso solo será posible con una supervisión bancaria única, con un sistema único de resolución y liquidación de bancos y con un sistema de garantía de depósitos común. No debemos renunciar a ninguno de estos tres pilares, porque una unión bancaria a medias no funcionará.
Por eso es necesario acelerar el proceso hacia la unión bancaria para que los mercados perciban un respaldo definitivo al euro, aliviando las tensiones que hoy sufren economías como la nuestra. Señoras y señores, lo importante es no generar incertidumbres ni reabrir debates que ya estaban cerrados. El ejemplo más claro es el falso antagonismo entre austeridad y crecimiento económico. Son las dos caras de la misma moneda. El crecimiento económico no se improvisa, es el resultado de un proceso sostenido, un proceso que hay que financiar y que, por tanto, requiere altas dosis de credibilidad y de confianza. El único argumento que interesa a los que deben financiar nuestro crecimiento es nuestra capacidad de pagar la deuda. Una capacidad muy complicada de exhibir cuando el déficit público es alto y los niveles de deuda crecientes. Para ello, la credibilidad y la confianza, de la que antes hablaba, son imprescindibles. Y contamos con un ejemplo muy cercano. Como confirmó el presidente Rajoy en el debate sobre el Estado de la Nación, España ha logrado reducir el déficit estructural por debajo del 7% en 2012. Nadie puede estar contento por tener un déficit del 7%, y de ahí el recordatorio en la Comisión la semana pasada pidiendo más reformas. Pero tampoco nadie puede negar que España haya cometido en el último año un proceso de consolidación presupuestaria sin parangón en la historia de nuestras economías modernas. España ha hecho mucho en un año. Hoy nuestro sector bancario, gracias a las reformas impulsadas y también a la ayuda de nuestros socios, ha dejado de estar bajo sospecha. Hoy son otros países, no menos importantes y sistémicos, los que están bajo los focos. Y espero y deseo que más pronto que tarde den inicio a las reformas necesarias, como ha hecho ya España. Pero sería un error caer en la autocomplacencia. Las previsiones de la Comisión Europea de la semana pasada son suficientemente elocuentes. En nuestra mano está desmentirlas con reformas profundas de nuestros modelos económico y político. Nadie en Bruselas se atrevería a cuestionar el modelo de Estado de cualquier miembro. Pero es cierto que el funcionamiento de nuestro modelo autonómico pudiese bien ser más eficaz. La reducción del déficit pasa por repensar ese modelo con dos objetivos muy claros: reducir el peso del Estado y eliminar las distorsiones que genera que el Estado autonómico funcione como la suma desordenada de 17 mini-estados. La consolidación presupuestaria debe seguir siendo el objetivo prioritario del Gobierno durante 2013, pues solo la reducción del déficit y de los niveles de deuda nos permitirán alcanzar los niveles de crecimiento necesarios para crear empleo de calidad y duradero. Hoy, afortunadamente, estamos en el buen camino. No ha sido fácil. Y creo que es justo ir otorgando méritos a quien se los ha ganado. Con gran esfuerzo personal y con una gran exposición a la erosión política, el presidente Rajoy ha logrado que España y rescate dejen de ser palabras encadenadas. He tenido el honor de acompañar al presidente en numerosas ocasiones defendiendo el interés general de España en Europa, algo que, por cierto, se echaba de menos desde que el presidente Aznar dejó de serlo en el 2004. Una Europa equilibrada necesita líderes políticos fuertes en los países del sur. Europa no funcionará si es un único país el que impone la política económica. Las recientes negociaciones sobre el marco financiero hasta 2020 son un buen botón de muestra. España ha recuperado un papel protagonista en estas negociaciones. Ha logrado conjugar las exigencias de recorte presupuestario de parte de nuestros socios con las necesidades específicas de nuestro país. La partida para el fomento de empleo juvenil, como mencionaba el ministro de Guindos, ha sido un éxito rotundo que reconforta a los que desde 2004 hasta 2011 hemos echado de menos a España en Bruselas. Espero y deseo que todos estos logros económicos, en buena medida impulsados por el departamento del ministro de Guindos, no se derritan por una equivocada política de tipo de cambio, que no desea nadie y que complicaría aún más la recuperación de la economía, lastrando nuestras exportaciones. La solidaridad no solo se expresa en rescates, y este es un buen momento para demostrarlo. Queridos amigos, no solo de economía vive el hombre. La Unión Europea padece problemas de diversa índole que están detrás de la desafección y el distanciamiento que muestran muchos ciudadanos hacia el proyecto europeo. Problemas de los que todos somos algo responsables. Y cuando digo todos me refiero a los partidos de ámbito nacional, a los de ámbito europeo y, por supuesto, a las propias instituciones europeas. Existe un problema de comunicación evidente. En demasiadas ocasiones, en todos los países, se utiliza la Unión Europea como parapeto de las malas noticias.
Se sustrae a la Unión Europea las buenas noticias disfrazadas de triunfos de políticas domésticas o partidistas. Eso confunde a los ciudadanos, generando una imagen distorsionada del proyecto. Muchos líderes europeos me han transmitido su asombro por la ausencia de debate europeo en España. Teniendo en cuenta, como decía el ministro de Guindos, y con el permiso del presidente del Congreso, sobre estos temas legislativos, cerca del 80% de la legislación nacional deriva de las normativas europeas. Ese es otro déficit que tenemos que superar. El seguimiento de asuntos europeos en nuestro país es francamente mejorable. Permítanme darles un ejemplo concreto. Recientemente, dos de los principales fabricantes del sector de automoción han confirmado inversiones millonarias en España en detrimento de otro socio europeo, como ha sido en este caso Bélgica. Cuando vives entre los dos países, como es mi caso, puedes comprobar la desproporción entre las malas noticias y las buenas, la conmoción que este hecho ha supuesto en Bélgica, con pérdidas de puestos de trabajo. En los medios de comunicación, esa conmoción no es comparable con el escaso tratamiento que ha recibido la misma noticia en España, tal vez por su carácter positivo. Europa debe de estar mucho más presente en los ámbitos políticos y mediáticos de los Estados miembros. La propia Unión Europea y sus instituciones también tienen un camino por recorrer. Deben demostrar su utilidad y eficacia. En mi opinión, así lo han hecho en el caso las instituciones con los casos de expropiaciones abusivas de empresas en Argentina, y espero que ocurra lo mismo con el caso de Bolivia. Son empresas europeas las que están siendo maltratadas y la Unión Europea debe reaccionar de forma contundente. Otro ejemplo de eficacia es la firme respuesta del presidente de la Comisión Europea al desafío secesionista de Artur Mas. Invocar la comprensión de la Unión Europea, como ha hecho el señor Mas, es paradójico y profundamente miope. Desde Europa este movimiento se observa como egoísta e insolidario. Insolidario con España, pero para ellos sobre todo también con Europa, con la inestabilidad que esto genera en momentos en que no debe ser así. Cualquiera que lleve la secesión en su programa o en su acción de gobierno debe saber que está condenado al aislamiento político y económico en Europa, como ha podido comprobar el señor Mas en sus recientes visitas a Bruselas y a otras capitales europeas. Queridos amigos, como dije al principio de mi intervención, Europa no necesita más diagnósticos, sino soluciones. Con la misma humildad que he hecho en las reflexiones precedentes, pretendo compartir con ustedes algunas propuestas que desde mi experiencia permitirían mejorar el estado actual de cosas. Desde la óptica económica, el Partido Popular Europeo contribuirá a la salvaguarda del euro con nuestro granito de arena. Acelerar los acuerdos que deben conformar la unión bancaria es fundamental tanto para resolver la crisis actual como evitar crisis futuras. Para ello, voy a asegurar que este asunto se trate de manera sistemática en las cumbres de primeros ministros del Partido Popular Europeo en los próximos meses. Otra de mis propuestas es la presencia de temas claves para los intereses españoles en la agenda europea, como es, sin duda, la promoción del turismo, la promoción de medidas orientadas a fomentar el emprendimiento de pymes y autónomos. En el Partido Popular Europeo mantenemos una colaboración estrecha con ATA, la asociación de autónomos más representativa de España. Juntos hemos conseguido la inclusión del término autónomo en la agenda europea, puesto que hasta ahora los autónomos no eran sujetos de políticas europeas. Nuestro objetivo es cambiar eso. Estoy seguro de que lo conseguiremos con el apoyo y el interés que está mostrando por ello, por cierto, el vicepresidente de la Comisión Europea, buen amigo personal y, sobre todo, muy buen amigo de España, Antonio Tajani. También trabajamos y seguiremos trabajando activamente para mejorar los canales de financiación de las pymes en un momento marcado por la escasez de recursos y la disminución de la financiación bancaria. Desde el punto de vista político, son varios los asuntos que requieren una atención inmediata. De la misma manera que las administraciones nacionales se están apretando el cinturón, también lo deben hacer y lo hacen las instituciones europeas. Los recientes recortes en el presupuesto europeo así lo muestran. Y esto debe ir acompañado de medidas visibles. Tal como yo y muchos compañeros ya hemos votado en 2 ocasiones, propongo que el Parlamento Europeo, como todos los parlamentos del mundo, tenga una sola sede, ya sea Bruselas, por razones prácticas, o Estrasburgo, por razones históricas.
Con el mismo espíritu crítico, creo que hay que abrir una reflexión sobre las consecuencias nefastas de los diferentes ciclos electorales de los países grandes y los solapamientos entre ellos. Ahora ha sido Italia, que me imagino que hablaremos, luego será Alemania, antes fue Francia y España, y antes el Reino Unido. La excusa, vamos a esperar a que pasen las elecciones en tal o cual sitio, tantas veces oída, corre el riesgo de sumirnos en una parálisis. Europa no puede estar en permanente campaña electoral. Voy a proponer que se abra un periodo de reflexión en el seno del Partido Popular Europeo sobre esta materia. Aprovecho para decir que la convocatoria del referéndum en el Reino Unido sobre su mantenimiento en la Unión Europea me parece profundamente insolidaria y alejada de las necesidades actuales. No cuestiono, ni lo haré nunca, la legitimidad de una nación soberana de plantearse su pertenencia a la Unión Europea, pero el momento escogido no podía ser el más desafortunado. Espero y deseo que la convocatoria del referéndum que ha anunciado el Premier británico sea administrada con responsabilidad y no sea utilizada como una baza de negociación para obtener réditos nacionales en futuras negociaciones. Antecedentes no faltan. Finalmente, estoy convencido de que ahora más que nunca debemos tomarnos nuestra presencia en Europa muy en serio y aprovechar todas las oportunidades que esto nos brinda. Eso pasa por reforzar la política de presencia de españoles en las altas instituciones y organismos europeos. Una presencia que jamás ha estado tan baja después de los 7 años de abandono que supuso la política del anterior gobierno. La mejora en nuestra capacidad de influencia pasa también por una diplomacia y cambios en la diplomacia que sea experta en asuntos económicos y europeos, que permita dar amparo a las muchas empresas que tratan de aprovechar las oportunidades que están generando la ampliación al este de la Unión Europea, por ejemplo. Me consta que esto es uno de los principios que ha animado al ministro Margallo en el diseño de la nueva Ley de Acción Exterior. También debemos aprovechar todas las oportunidades de financiación que nos brinda la Unión Europea. Recientemente España ha conseguido un buen acuerdo en los presupuestos europeos en los que sigue siendo receptora neta de ayudas contra todo pronóstico. Ahora nuestras administraciones locales y regionales deberán asegurar el máximo aprovechamiento de este acuerdo. Para eso sería necesario reforzar y concentrar los canales de información que permitan no solo acceder a esos fondos, sino optimizarlos al máximo. Si no acertamos en la resolución de la crisis, Europa estará condenada a jugar un papel secundario en el proceso de tomas de decisiones sobre la agenda global. No podemos seguir siendo un continente sin anclajes estratégicos, sin compromisos firmes que sirvan a la defensa de nuestros intereses y del tipo de sociedad que queremos defender. De ahí la importancia de defender nuestro modelo social y económico, y de esa defensa dependerá y mucho la validez del proyecto europeo. Algunas voces apuntan a que el papel de Europa en el siglo XXI será secundario. No comparto ese razonamiento, aunque creo que la Unión Europea tiene 2 retos inmediatos. En primer lugar, debemos asegurar una vecindad estable apoyando de manera decidida los procesos de consolidación democrática de nuestros vecinos. En segundo lugar, debemos asegurar nuestra prosperidad reforzando el vínculo transatlántico. Quizá, como mencionaba Luis de Guindos, porque yo mismo soy fruto de una relación transatlántica y por mi doble condición de español y americano, siempre he tenido una confianza máxima en el poder de ese vínculo. El desplazamiento del centro de gravedad económico hacia el este debería dar a Estados Unidos y a Europa más y no menos razones para potenciar su cooperación y su alianza estratégica. La creación de un área de libre comercio e inversión entre ambos lados del Atlántico Norte aceleraría, sin duda, la salida de la crisis para ambas partes e inauguraría sinergias que podrían afianzar el liderazgo económico de ambas potencias en el siglo XXI, sin descartar la posibilidad de incorporar en ese vínculo aquellas economías de América Latina que así lo deseen. En el viaje que inicio la semana que viene a Estados Unidos para reunirme con la administración Obama y con el senador Marco Rubio, entre otras personalidades del Partido Republicano, plantearé la ampliación del vínculo transatlántico como un objetivo prioritario, así como la apertura del mismo a las economías de Latinoamérica, que garanticen un elevado nivel de seguridad en las inversiones. Queridos amigos, concluyo. No hay salidas de esta crisis por la izquierda. No hay salidas sin esfuerzos. Necesitamos entornos estables y dinámicos. Estos entornos no se improvisan.
Nadie puede evitar el esfuerzo necesario de los países en dificultades para salir de la crisis. Pocas veces como ahora en la historia ha sido tan evidente que Europa debe y tiene que llevar el proyecto europeo hasta sus últimas consecuencias. Yo crecí en Mallorca, un enclave muy particular que me permitió ver desde muy pequeño estar rodeado de gente de muchas nacionalidades y de culturas diversas, sobre todo europeas. Esta experiencia me ha acompañado toda la vida y jamás me he sentido ajeno en una ciudad como Bruselas, que cada día más representa el mundo al que nos aproximamos. Un mundo en el que los estereotipos y los prejuicios que pregonan los populismos y los nacionalismos excluyentes no tienen cabida. Europa es una forma de vivir, de crecer apoyándonos los unos en los otros. Europa es el futuro, eso es en lo que creo y eso es lo que he venido a contarles hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, señor López Istúriz. Vamos con las preguntas. Hay muchas y muchas referidas, como es habitual y como se puede imaginar, a la situación política italiana, que es el tema de máxima actualidad en el día de hoy. Ingrid Gutiérrez, de ABC.radio, le pregunta cómo cree que pueden afectarnos, a nosotros, el resultado de las elecciones en Italia, si teme una vuelta a la desconfianza que afecte a nuestra capacidad de financiación. Marisa Piqueras, de Europa Press, le pregunta si la fragmentación del voto en Italia va a dificultar la gobernabilidad y si cree que esto puede perjudicar a nuestro país. Y Luis Losada, de Intereconomía, en la misma línea, le dice: el resultado electoral italiano pone de manifiesto la crisis de los partidos tradicionales. ¿Qué reflexión le merece? Primero, normalmente nos quejamos en España de que cuando analizan extranjeros, nuestra política no nos entiende muchas veces. Con lo cual, si queremos analizar la política italiana, tenemos que volvernos un poco italianos. Yo siempre digo, cuando me han pedido opiniones sobre la política italiana, a mí me avalan cerca de 10 años de participar activamente en política italiana, que es distinto que leer sobre ella o que me cuenten sobre ella. A mí no me ha producido un resultado, y numerosos son los periodistas, políticos que han hablado conmigo de este asunto, no me ha producido sorpresa el resultado. No me produjo sorpresa lo que ha ocurrido con Monti, con Berlusconi. Y segundo, un enorme respeto que tenemos que demostrar todos por lo que ha votado el pueblo italiano. Cerca de 9 millones de votos para el señor Berlusconi, 9 millones también y pico para el señor Bersani. Eso merece un respeto. Algo habrá. Y tengo confianza, conozco a los actores políticos italianos, de que estoy convencido que alcanzarán algún tipo de acuerdo. Creo, y desde luego vamos a luchar por ello desde el Partido Popular Europeo, con la capacidad de influencia que tenemos, sobre todo en los partidos centro-derecha, tanto el presidente Martens como yo. Ya lo hicimos en diciembre, en una cumbre del Partido Popular Europeo, donde estuvimos a punto de alcanzar un muy buen acuerdo entre Monti y Berlusconi. La pena fue que Monti decidió presentarse como candidato, crear un partido contra nuestro criterio. Creíamos que era mejor que no se presentase y sería luego apoyado por el centro-derecha como candidato. Esto en Italia es factible. Pero presentó su partido, su candidatura, y ese acuerdo que habíamos pergeñado en el Partido Popular Europeo no se pudo cumplir. Ahora, en estos momentos, como hice en aquella ocasión, y lo dije públicamente, movido también por mi interés de ayudar a España, que a eso nos dedicamos los eurodiputados, y a eso nos dedicamos los actores españoles en Bruselas, creo que con esa capacidad de influencia que tenemos, poder ayudar a que se conforme un gobierno estable en Italia es nuestra prioridad inmediata. Y en eso vamos a trabajar. Efectivamente, lógicamente, las noticias iniciales han tenido alguna afectación negativa a primera hora. Parece ser que ahora los mercados se están estabilizando algo más, pero cuanto antes se alcance ese acuerdo, mucho mejor, y así no afectará a España. No se merece en estos momentos las reformas que se están llevando a cabo
los sacrificios que está haciendo la sociedad española, que se vea afectado por factores exógenos, como es en este caso las elecciones italianas. Todo lo contrario, vamos a trabajar todos juntos para que eso salga adelante. ¿Es optimista al respecto? ¿Cree que es posible un pacto entre el partido de Bersani y Grillo o Berlusconi? En Italia todo es posible. Yo nunca haría una apuesta de máximos en el caso italiano. Mi jefa de gabinete es italiana, por cierto, del Partido Popular Europeo. No sé si tiene la misma confianza que yo, pero sí creo que en Italia todo es posible y eso es más que factible. Ana Sánchez, del diario ABC, dice: ¿cómo se ven desde Europa los casos de corrupción? ¿Se teme que el Gobierno pierda fuerza ante los ciudadanos para mantener el calendario de ajustes y reformas? Una cosa no está ligada con la otra. Con los líderes que he hablado, el calendario de ajustes, el calendario de cumplimientos que España está llevando a cabo. Por cierto, esa negociación que ha habido sobre los presupuestos de 2020, que ha sido, a mi juicio, un gran éxito, y al juicio de muchos, se debe también a esa confianza que por fin se ha restablecido en los actores económicos y políticos españoles. La corrupción es otro caso que hay que tratar. España no es un país original en esta materia. En mis viajes por países europeos conozco y sé que hay muchos casos en otros países. Es un mal común de muchos países. Y tenemos que combatirla con máxima firmeza, aquí, en Alemania, en Francia y en cualquier lugar. No podemos permitir que el 95% de los políticos que cada mañana se levantan y que están trabajando para este país, sea aquí, en Madrid, sea donde sea, o en Bruselas, estemos afectados por esta cuestión, y creo que hay que actuar con la máxima contundencia y sacar a las manzanas podridas del cesto. Así también se devolverá esa confianza. El caso que un poco nos distingue en el caso de España es que sería tal vez, yo creo, más deseable, y hay que dar a la justicia los medios para que se actúe con mayor rapidez, dando mayor seguridad a los ciudadanos y a los políticos honestos para poder seguir trabajando sin esta afectación. En esta misma línea le preguntaba, por cierto, Manuel Ángel Menéndez, de Diario Crítico, cómo se veía España en el norte de Europa, pero hacer un apunte también sobre si cree que el sur de Europa va camino de Italia en este momento. No. Ni tampoco creo que el caso italiano, el caso Grillo, por cierto, no lo he mencionado antes, perdón, en la anterior pregunta, y creo que es interesante. El fenómeno Grillo es un fenómeno que desde el Partido Popular Europeo estamos dispuestos a combatir. He hablado antes de dos fenómenos: los extremismos, como por ejemplo el amanecer dorado en Grecia, y luego están los movimientos antieuropeos, que son otro tipo de modelos y que necesitan un combate distinto. En el caso de Grillo es un movimiento, además, antisistema, y no el Partido Popular Europeo, por supuesto, no estamos en absoluto de acuerdo con ello. Por eso digo que además estamos trabajando para poder frenar ese factor con la elaboración de un buen gobierno estable en Italia. La pregunta era, aparte de sobre que me queda con el tema sobre italiano. si el sur de Europa va camino de Italia, No, decía Manuel. no, indudablemente no. Las noticias que van surgiendo son cada vez más positivas. Del caso español está claro, lo ha dicho Mario Draghi. Hablan por sí las balanzas de exportaciones en estos momentos, que están mejorando muchísimo. En el caso griego, por ejemplo, que era, digamos, el caso peor que teníamos en estos momentos, yo tuve la oportunidad de estar hace 3 semanas con Antonis Samaras, el primer ministro de Grecia, buen amigo, excompañero nuestro en el Parlamento Europeo. Los datos empiezan a ser no positivos, pero se está trabajando muchísimo en cambiar aquella economía, con gran sacrificio también de la ciudadanía, especialmente allí, como todos saben y están viendo. Pero ya la canciller Angela Merkel ha estado allí, el presidente francés Hollande, y todos han saludado las reformas que está llevando a cabo Antonis Samaras, y se está produciendo, por cierto, ya una fuerte inversión alemana. Aprovecho, yo a veces meto en estas cosas, otros temas. Animo a los empresarios españoles a que se muevan en este sentido también. Hay muchísimas oportunidades, por ejemplo, en Europa del Este. He observado cómo empresarios italianos, franceses, acaparan totalmente esos mercados, y sin embargo el empresario español no está casi presente, salvo algunas grandes compañías, por ejemplo, de construcción. Hay que animar más, por eso decía también que el cuerpo diplomático se debe especializar más en esa ayuda al empresariado español y hacerle entender
que la ampliación de la Unión Europea es una oportunidad para todos nosotros, para crear empleo y riqueza en este país. Hay preguntas en este sentido sobre la percepción que tiene España en este momento en Europa y la importancia de la marca España en la Unión Europea. También ligado con la pregunta anterior, que me acuerdo que el principio era sobre la opinión que España tiene en países nórdicos. Una cosa es la clase dirigente informada, que nos transmiten, yo creo que al ministro de Economía, a mí y a muchos otros, en estos momentos el grado de confianza que están teniendo con lo que está pasando en España. Y otra cosa es la opinión pública. Yo decía, y lo decía en mi discurso, vencer los prejuicios, vencer las ideas preconcebidas que tenemos sobre los europeos y que ellos tienen sobre nosotros, basados muchas veces en informaciones a veces transgiversadas, esas fotos famosas de gente buscando comida en la basura, ¿no? Que tanto ha creado, ¿no? Crea una imagen que, por cierto, afecta muchísimo a esas posibles inversiones en España. Tenemos que tener un cuidado exquisito sobre lo que transmitimos sobre nuestro país. Por supuesto, no se puede negar que hay informaciones, hay que dar toda la información, pero también hay que tener, como hacen otros países, como hacen especialmente Alemania o Francia, que cuidan muy bien su imagen en el exterior. Es fundamental mantener eso. Y la buena noticia es que yo estoy convencido que los actores que deciden en la Unión Europea y en los países nórdicos, algunos, aquí estuvo en este foro hace unos meses y yo tuve el honor de acompañarle al primer ministro de Finlandia, Jyrki Katainen, y él lo dijo, que él estaba muy contento cómo estaban yendo las cosas en España y las iniciativas que se estaban tomando, la agenda reformista. Es decir, están con nosotros. Lo que hay que luchar y que hay que trabajar entre todos, también la sociedad civil, los empresarios, es sobre todo cambiar la imagen entre nuestras sociedades. Ha hablado en su intervención, señor López Istúriz, de la falta de interés de Europa en España. Que no sé, le preguntan si el foco no lo encienden los políticos, no lo encienden los medios de comunicación o es una responsabilidad compartida. Compartida. Los medios de comunicación, tengo que decir, a lo largo de estos años ha crecido muchísimo el interés. Rara es la ocasión que no como, ceno, desayuno con periodistas que me preguntan siempre muchísimo sobre la Unión Europea. Yo digo desde los últimos 5 años. Y me impresiona el nivel de información que piden, ¿no? Constantemente sobre los asuntos europeos. Es decir, muchas veces, lógicamente, entendemos también un poco el elemento negativo, es el que más llama la atención. Pero no, diría que los periodistas en estos momentos están informándose para sus tertulias, cosa que es fundamental. Por cierto, una diferencia, las tertulias en otros países no es que sean mejores, pero es que informan. Aquí es un poco a ver quién grita más. Y yo creo que las tertulias deben ser elementos de información. Y esto yo lo echo de menos. No es que todo al norte de los Pirineos sea mejor. Es que si uno ve la televisión en Francia, la ve en Alemania, la ve en Italia, el debate europeo en Italia supera con creces a lo que hay aquí. Creo que la clase política se tiene que poner también las pilas. Mis compañeros de todos los partidos, a nivel de Congreso, de Senado, en las comunidades autónomas, en las alcaldías, todos tienen que trabajar en estos momentos para hablar más de Europa. Somos 50 y pico de eurodiputados para 40 millones de españoles. Yo siempre he dicho, creo firmemente en el principio de subsidiariedad. Más que hablar yo de Europa, lo que quiero es que mis compañeros en el Congreso hablen más de Europa, que debatan más y que se informen más. Fundamental y necesario. Yo estoy trabajando con muchos de ellos en ese sentido. También empiezan y tienen muchísimo interés, porque forma parte de su debate en el día a día, en el Congreso y en el Senado. Y estamos mucho en ese sentido, por ejemplo, en mi caso particular, debo decir, del Partido Popular, que es mi experiencia con compañeros del Congreso y el Senado, en estos momentos trabajando mucho en ello. Y así podemos ayudar más también al Gobierno y, sobre todo, entender por qué esas reformas había que tomarlas, el coste político que eso sobrelleva, pero el horizonte de futuro que se nos presenta, que creo que es positivo. Más preguntas. Pablo Montesinos, de Libertad Digital, dice si cree que Jaime Mayor Oreja debe repetir como candidato del Partido Popular a las elecciones europeas. No es mi decisión quién ha de ser el cabeza de lista en las próximas elecciones europeas. En el caso de Jaime Mayor, yo llevo trabajando con él
desde que fui ayudante del presidente Aznar desde el año 98, cuando él era ministro de Interior, y posteriormente como eurodiputado desde el año 2002, 8 años trabajando mano a mano con él. He visto cómo Jaime llegó como un político nacional con conocimientos europeos y cómo se ha ido convirtiendo en un gran político europeo, con una gran referencia en nuestro Parlamento Europeo. Ha ejercido su función y como vicepresidente del grupo. También tiene, por cierto, un think tank muy bueno que se llama la European Ideas Network, que está trabajando en la difusión de las ideas europeas y sobre todo también en economía. Y, por lo tanto, es una persona a la cual no es que le tenga yo aprecio personal, sino que además máxima confianza como dirigente político de mi partido. Pablo Ferrer, desde hispanidad.com, dice: ¿cree usted, señor López Istúriz, que la legislación europea va hacia el reconocimiento del derecho al aborto? Tenemos incluso dentro de nuestro Partido Popular Europeo debates sobre esta cuestión. Saben que las legislaciones son diametralmente opuestas en la Unión Europea. Está el caso irlandés, un país tradicionalmente católico, con una legislación muy fuerte contra el aborto, hasta los casos de los países nórdicos, donde hay una apertura total. Este es un tema que se sigue analizando y se sigue discutiendo mucho en el Parlamento Europeo y, ¿por qué no?, yo tengo que decir, en algunos partidos, como es el nuestro, o incluso en el Partido Liberal. El Partido Liberal, que tiene algunos partidos demócratas cristianos, una cosa que nunca he entendido bien, ¿no?, como el PNV, por ejemplo, o Convergencia. La discusión sigue y yo no puedo aventurar cuál va a ser el resultado final en Bruselas. Elena Herrero Beaumont, de Vinces, le pregunta cómo se ha recibido el discurso del presidente Rajoy en el debate sobre el Estado de la Nación en Bruselas, si ha tenido algún tipo de repercusión para la política española y su percepción en la Unión Europea. Más que el discurso del Estado de la Nación, que es lo que el presidente Rajoy presentó, es las acciones que está llevando a cabo el presidente, su ministro de Economía y el Gobierno en general. Eso es lo que realmente se percibe en Bruselas. Decía hoy Javier Solana en El País, dice que España se había alejado del corazón de Europa. Digo, ya sabrá quién ha sido el que nos alejó del corazón de Europa. No es que estemos volviendo a ningún corazón ni seamos parte de los pulmones de Europa. Lo que se trata es simplemente de generar confianza y credibilidad. Y la personalidad, la manera de hacer las cosas de Mariano Rajoy gusta, genera confianza, porque estamos en una crisis de confianza. Y las acciones que se han tomado, las reformas que se están tomando, generan confianza, fundamental, no solo para el Gobierno, sino también para los posibles inversores que quieran, en estos momentos, estén estudiando volver a España. Y hay que volver a traerlos. La financiación la necesitamos y ese es el punto fundamental. Más preguntas sobre el debate. Javier López, del Semanal Digital, le dice: ¿qué le parece la regulación de los lobbies en España anunciada por el presidente del Gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación? Parece bien, lo tenemos regulado en Bruselas desde hace tiempo. Los lobbies tienen que estar apuntados en una lista para acceder al Parlamento Europeo. Tenemos del orden ahora de 5.000 y pico, yo creo, lobbies apuntados en estos momentos. Yo creo que en los diputados, en todos los parlamentos, tenemos que tener toda la información en nuestras manos. No todos somos expertos. Cuando yo tengo que votar sobre cuestiones digitales, no voy a decir que esté aprendiendo de mi hija que tiene 7 años y está todo el día con el iPad, pero yo, la verdad, no tengo la misma capacidad de entendimiento de muchas cuestiones que se me escapan ya, sobre cuestiones de seguridad en Internet, por ejemplo. Me refiero a temas ahora que están calentitos, ¿no?, en la legislación europea y que están generando, por cierto, gran controversia. Para mí es fundamental recibir toda la información y también dar facilidad a aquellos que a lo mejor no tienen las mismas... Hay una acusación muchas veces de que los grandes operadores, por ejemplo, Google y tal, tienen un montón de lobistas en Bruselas presionando. Es decir, hay que dar también la oportunidad que las asociaciones de consumidores y usuarios, aprovecho para decirlo, no hace falta que estén presentes en Bruselas. En Madrid lo pueden hacer, se pueden reunir con mis compañeros y conmigo, pueden llamarnos y nos podemos ver en Madrid, no hace falta que vengan o que tengan una oficina en Bruselas para trabajar y escuchar todas las opiniones. Yo mi voto siempre lo he dado con todas las opiniones y con todos los puntos de vista y luego, como político, que eso es lo que me dedico, yo he decidido al final qué votar en mi mejor entender, con lo cual toda la información que recibamos en pro y en contra es fundamental.
Reflexión de Amalia Blanco. Dice, hablan ustedes de Europa y solo se habla de economía. ¿No cree que para construir una Europa fuerte hay que hacerlo desde la cultura? ¿Cómo es posible que nuestros hijos sigan estudiando historia, geografía, literatura, todo desde un punto de vista regional y nacional, y no lo hagan a nivel europeo? ¿Cómo puede reducirse el programa Erasmus, que es el único que realmente crea Europa entre los jóvenes? Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Rara es la ocasión que no habremos pedido, compañeros míos y yo, que Europa sea una asignatura en los estudios. Yo lo he echado de menos. Cuando yo llegué por primera vez a Bruselas en el año 96, yo no llegué experto en materia europea. Estaba tan perdido como todos los que llegan el primer día allí. Es decir, es fundamental. Eso es otra cosa que se echa de menos. La Unión Europea, sus modelos, la historia de la Unión Europea se estudia en la mayoría de países europeos. Creo que debería ser una materia obligada de aprendizaje en España. Sobre la cuestión de que todo es economía, bueno, afortunadamente yo estaré muy contento, no sé, Luis, si dejamos de hablar muchas veces de economía en materia europea, porque también estaremos en una posición mucho más positiva. Me gustaría hablar de otros temas, la cultura, por ejemplo, por supuesto, y hay muchos temas de qué hablar, muchísimos que se están en estos momentos sucediendo en Bruselas. Hablaba antes de las reuniones de ministros de Economía, por ejemplo, también tenemos de Justicia Interior, estamos en estos momentos tratando el tema de la inmigración, tenemos reuniones de ministros de Asuntos Exteriores, el tema de Mali, tenemos de Educación y Cultura, por supuesto, y desde luego cómo enfocar en los países europeos unos estudios, desde luego, mucho más, van a permitir la palabra, globalizantes, es decir, darnos cuenta de la dimensión exterior. A veces da la sensación de que nos estamos encerrando demasiado en nosotros mismos. Y no es solamente, por cierto, un fenómeno español. En esta misma línea, Alfonso Jiménez, de People Matters, dice, ¿qué papel juegan los programas de movilidad de jóvenes universitarios en la construcción de una Europa sentida por los ciudadanos? Se me había olvidado y conectado, efectivamente, Antonio, con la pregunta anterior. Erasmus. Erasmus se mantiene, no se ha recortado al final. Erasmus es fundamental. Yo siempre he dicho, perdóname la licencia, he dicho que fundamental para la Unión Europea son dos cuestiones. Una, los viajes low cost, porque barato, está viajando gente de la sociedad, conociendo países europeos y venciendo prejuicios sobre esos países. A la vez, esos viajes low cost han permitido también que aquí vengan muchísima gente que ahora está haciendo otro tipo de turismo en España, que se está fomentando también desde el gobierno y conociendo mucho mejor nuestro país, más allá de las playas de Mallorca, más allá de las de Levante. Pero también en Mallorca hay muchas cosas que ver que no están en la playa. Todo eso se está favoreciendo. ¿Y eso qué es lo que produce? Aparte de que conozcan cosas interesantes, es decir, lo que produce es vencer los prejuicios. Cuando conocen realmente a la sociedad en la que se mueven en otros países, vencen esos prejuicios. Y las becas Erasmus, miles y miles de jóvenes están viajando, están pasando un año en otros países haciendo amigos de otras nacionalidades. Yo he hecho amigos finlandeses, suecos, de todo tipo de nacionalidades europeas, en Bruselas. Mi aspiración es que a eso también todos los que no tienen, a lo mejor, que no tienen, lógicamente, la misma oportunidad que yo, lo puedan hacer desde España. Y ese intercambio en estos momentos a una edad joven es fundamental. No solamente se debería mantener las becas Erasmus y su financiación, sino que además se debería ampliar. Raro es el caso que me encuentro ahora numerosos políticos jóvenes de diversas nacionalidades que yo he conocido. Yo no hice Erasmus, pero en épocas que yo era más joven, ahora están en posiciones políticas, hemos coincidido, ellos están haciendo Erasmus en Bélgica, en otros países, y hemos coincidido también por razones políticas. Ahora están están en posiciones políticas, influyendo también favorablemente a favor de España, porque nos conocen. Hay un caso concreto que conozco muy bien, que es el primer ministro de Suecia, Fredrik Reinfeldt, que cuando teníamos 23 años los dos, o 22, yo no me acuerdo cuántos tenía, fundamos con muchos otros, las Juventudes del Partido Popular Europeo. Reinfeldt hizo una beca Erasmus, ¿no? Y Reinfeldt, yo hablo constantemente con él se interesa muchísimo por lo que está ocurriendo en España. Y la verdad que yo creo que, como Katainen, en el caso de Finlandia,
Son gobernantes que, desde luego, nos pueden ayudar y creo que tienen una voluntad en ello, aunque tengan también sus propias opiniones sobre el futuro económico de la Unión Europea, que debemos debatir y negociar duro en Bruselas. Más cuestiones. Ante las críticas en muchos países por la falta de legitimidad democrática de la Unión Europea, ¿qué le parecen las ideas que barajan que se pueda votar a nivel europeo tanto al presidente de la Comisión Europea como a los parlamentarios? Bueno, a los parlamentarios se les vota. En las elecciones de 2014, aquí se votará a parlamentarios europeos. El voto al presidente de la Comisión Europea es, yo creo, absolutamente necesario. Tenemos los tratados, la Unión Europea se ha dado cuenta de ello, mayor legitimidad democrática, mayor acercamiento al ciudadano, es solamente a través de un debate europeo. En las próximas elecciones tendrán la oportunidad, espero y deseo que venga a España, un candidato que presentaremos desde el Partido Popular Europeo, con el Partido Popular en España, un candidato a presidente de la Comisión Europea, que vendrá con un programa debajo del brazo, que hará una exposición y somos modestos, esperamos que por lo menos aumentemos un 15% el debate europeo en las próximas elecciones. La gran tragedia es que las elecciones europeas son siempre sobre temas nacionales. Esa es la prioridad. Y estamos metidos en ese círculo. No España, en todos los países europeos. No tenemos aquí no somos los originales. Esto está pasando. Con lo cual, el Partido Popular Europeo está en estos momentos, tanto el presidente del partido, Martens, como yo, en estos momentos trabajando duro para sacar un candidato que pueda ser, cosa que no es fácil. En un partido donde tenemos cristianodemócratas, liberales, conservadores, cada uno de países distintos, de culturas políticas distintas, encontrar un candidato que nos una es harto complicado, pero es nuestra obligación y lo vamos a hacer. Le piden también su opinión, señor López Istúriz, sobre las críticas al Banco Central Europeo cuando se le insta a actuar en línea parecida a lo que hace la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso es lo que queremos todos, que actúe como una reserva federal. Estamos trabajando en ello, ya se están obteniendo numerosos resultados y ese debe ser el rol del Banco Central Europeo. Como decía antes, Mario Draghi estuvo aquí, estuvo reunido con mis compañeros en el Congreso de los Diputados. Creo que eso es bueno, que el presidente del Banco Central Europeo esté en los países miembros, esté trabajando sobre el terreno, más allá desde Frankfurt. Creo que tiene que estar moviéndose y conociendo bien la realidad de los países sobre los que luego el Banco Central Europeo tiene que actuar. Contra muchos pronósticos agoreros, el Banco Central Europeo, a lo largo del año pasado, de los últimos 2 años, ha intervenido en aquellos casos que era absolutamente necesario. Yo espero y deseo que, por cierto, en el caso de Chipre, perdónenme siempre un poco que saco temas a colación, pero aprovecho el tema de Chipre ahora que ha salido nuestro candidato de centro-derecha, Nikos Anastasiades, que estuvimos en enero apoyándole en sus elecciones, que también ahora el Banco Central Europeo sea responsable y pueda ayudar a Chipre. Creo que el pueblo chipriota ha votado por eso, después de una gestión desastrosa del único partido comunista de Europa que ha estado en el gobierno, que es el de Christofias, allí, que lógicamente pueden imaginarse cómo ha dejado el país. Hecho una pena. Ahora es labor de Anastasia de recuperarlo y del Banco Central Europeo de estar presente y poder ayudar en lo necesario. Bueno, vamos ya con las últimas preguntas. Hace referencia a Alemania. La primera de ellas, al Estado en este momento y la importancia real, a su juicio, del eje franco-alemán en la Unión Europea. Este eje ha tenido sus momentos. Yo creo que en estos momentos, más allá de la ideología, noto efectivamente que no es lo mismo que el eje Mercosí, que decían, ¿no?, con término peyorativo en su día. Yo creo que siempre es bueno para la Unión Europea cuando Francia y Alemania coinciden. Yo creo que es saludable, no estoy en contra, me parece bien. Han sido, efectivamente, y hay que reconocerlo, las grandes locomotoras de esta Unión Europea y no podemos, desde luego, echar por tierra la historia. Ahora bien, las locomotoras son como son y tienen que funcionar. Francia en estos momentos tiene que superar una serie de problemas. No recordaré la agenda electoral del presidente Hollande, basada en acabar con las reformas, etcétera, etcétera, y ahora pues lo primero que ha hecho ha sido imponer más reformas más allá de lo que se esperaba en el país como Francia. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Las reformas que ha aportado Hollande producirán, espero y deseo, mayor confianza porque hay algunas dudas. Hablaba antes de países donde en estos momentos parece ser que se generan algunas dudas. Luchemos para que eso no sea así y, en el caso de Francia, necesario. Y si hay un entendimiento entre la canciller Angela Merkel y François Hollande, yo creo que eso es siempre bueno para la Unión Europea.
Con respecto a la canciller, le dicen si cree que le influye mucho en este momento su postura hacia asuntos europeos las próximas elecciones locales que ya tiene, las elecciones alemanas, a la vuelta del verano. La canciller es una gran europeísta. Yo entiendo que hay gente que no ha entendido o que no, en fin, no ve sus agendas reformistas para muchos países que han sido duras, son discutibles. Yo lo que ahora en estos momentos discutiría un poco es la necesidad en algunos países de cambiar y de empezar ya a hablar de medidas de mayor recuperación económica. Yo estoy convencido que después de las elecciones alemanas, según como veo el panorama, una posible coalición, tal como van los datos ahora, el Partido Liberal en Alemania no va bien y ella, que tiene un 60 y pico % de popularidad en estos momentos en Alemania, desde luego va a tener, yo creo, unos buenos resultados si todo sigue como sigue. Probablemente, a lo mejor, dado el sistema alemán, tendrá que hacer alguna coalición y yo creo que la canciller, después de las elecciones, va a tener una actitud mucho más, en ese sentido, abierta. Sí, yo creo que el proceso electoral va a influir, pero yo haría un ruego. Hablaba antes de las cuestiones de los procesos electorales que paralizan todo. No estemos pendientes de los procesos electorales y lo que se dice en muchos de estos procesos electorales. Lo importante es lo que ocurra después, sobre todo en lo que nos pueda afectar a todos nosotros. Y yo siempre he tenido confianza que la canciller está haciendo cosas buenas y está tomando una actitud que yo no sé si en el futuro será más reconocida que en la actualidad. Bueno, pues la última cuestión no es poco importante ni mucho menos. Le preguntan qué le falta a la Unión Europea, a su juicio, para tener un mayor peso internacional, seguramente el que merece. Que nosotros mismos nos lo creamos. Tenemos que ir todos juntos a Mali. Tenemos que ir todos juntos a Libia, tenemos que ir todos juntos de la mano en las cuestiones, por ejemplo, Latinoamérica. No tiene que ser solamente España y Portugal los que estén constantemente en ello. Tienen que ser todos los países europeos que acudamos unidos siempre a los escenarios internacionales. Yo creo que también es aconsejable empezar a unificar las figuras europeas de cara al exterior. El teléfono único que nos piden siempre los americanos, eso tiene que darse. Estamos trabajando en ello, cada vez más, pero ya tenemos una ministra de Asuntos Exteriores europea, lo que pasa es que ha pasado un poco desapercibida. Esperemos que a partir del año que viene elijamos a alguien que sea mucho más visible y que le dé mayor impulso también a la diplomacia europea. Porque yo creo que también, como decía antes, el empresario español tiene que estar defendido por los diplomáticos españoles, pero también, allá donde no alcancemos, donde no estemos presentes, por la diplomacia europea. Fundamental. Y eso también, por cierto, nos ahorrará mucho. Y yo creo que ahora es fundamental. Hay buenos diplomáticos españoles que están formando parte en estos momentos del cuerpo diplomático europeo. Grandes profesionales. Y yo creo que eso para nosotros es muy bueno de cara al futuro. Muy bien, pues muchas gracias, señor López Istúriz. Y voy a ceder la palabra para que cierre este desayuno a don Jacinto Cabestany, vicepresidente de España y Latinoamérica de BT Global Services, en nombre de los patrocinadores. Muchas gracias, señor ministro y señor López Astúriz, en nombre de los patrocinadores, por atender a la invitación de este acto. Nos quedamos con una de sus frases en la que ha dicho que antiguos deseos de mejora de la Unión Europea son ahora imperativos de supervivencia y creo que vamos a necesitar todos mucho esfuerzo y suerte para conseguirlo. Gracias.